Tardes a todas y todos, bienvenidos a esta clase del día de hoy. Hoy nos corresponde el tema de derecho constitucional y nuestra ponente de lujo es nuestra querida amiga, la magistrada Adriana Ortega Ortiz, a quien de corazón le agradecemos su disposición, su tiempo y el que nos acompañe este día compartiendo, pues, en 2 horas, que es muy poquito, como siempre les decimos, pero que es una realidad, es muy poco tiempo, pero yo estoy segura que va a ser 2 horas muy, muy sustanciosas, con este tema. Antes de darte el uso de la palabra, querida Adriana, si me permiten, voy a reseñar brevemente algo de tu currículum, unas poquitas notas, porque es mucho más extenso. Adriana Ortega es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestra en Derecho por la Universidad de Toronto, culminó los créditos de maestría en Historia del Arte y es diplomada en Critical Reading por la Universidad de Oxford. En cuanto a su carrera profesional, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil vinculadas a temas de género, acceso a la justicia y derecho a la salud. Ha sido docente en temas de género y derechos humanos en diversas universidades de la región. Fue secretaria proyectista de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Colaboró en la Unidad de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su creación hasta junio de 2015. Fue tutora habitual de la maestría en Derechos Humanos y Democracia de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales desde 2010 hasta el 2023. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena desde junio de 2015 hasta febrero de 2024. Actualmente es magistrada en el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo del primer circuito, miembro del Comité Académico de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia de Flaxo y además es profesora de Derecho Penal en el ITAM. Como exalumna de la magistrada Adriana Ortega, yo les garantizo que esta va a ser una excelente clase. No solamente exalumna, tuve el privilegio de que fuera mi maestra y mi directora de tesis en la Flaxo, precisamente en esta maestría, pero además mi compañera en la corte y después coincidimos nuevamente en los tribunales colegiados en materia de trabajo. Así es que mi cariño para ti, Adri, mil gracias por sumarte a estos cursos. Con todas estas personas que no solamente están interesadas en presentar exámenes para acceder a los cargos de secretarios o de actuarios, sino también pues de actualizarse. Y qué mejor que de la mano contigo. Así es que, Armando, no sé si quieras decir algo antes de que iniciemos la sesión. De manera muy breve, también para celebrar dos cosas. Uno, que la salud de Adriana ha mejorado, eso es lo mejor. Ujú. Y también, de verdad, Adriana, amiga, colega, magistrada, agradecerte mucho que nos apoyes en esta actividad académica. Es un grupo muy interesado en aprender y eso es lo más bonito, porque a final de cuentas, a mí me tiene muy orgulloso que son personas que siguen creyendo en la carrera judicial y esa va a ser la gran resistencia para que nuestro poder judicial resurja. Y como bien lo decía Maru, de la mano de personas estudiosas, pero además importantes académicas y defensoras activas de derechos humanos desde diversas vertientes. Te conocí cuando trabajabas en la unidad, yo en la MIG, hicimos una extraordinaria relación, pero sobre todo te aprendí muchísimo, Adri, y públicamente te agradezco que hayas sembrado en mí esta semilla para ser un defensor de los derechos de las mujeres. Gracias. Y pues ya, sin más, yo te dejo a ti con tus alumnos y para que nos transmitas tu conocimiento. Ay, no, pues muchísimas gracias a ambos por las presentaciones. Ya saben que el cariño y la admiración están más que correspondidos. Yo he aprendido también cantidad de cosas de ustedes. Y ahora que lo decías, Maru, sí es cierto que hemos estado en un montón de caminos juntas. Sí, así Es es, verdad, es así es. verdad. La vida Qué nos ha honor. juntado Me da, varias me da veces. mucha felicidad eso y seguir coincidiendo contigo, Adri. Muchas gracias igualmente. Pues bueno, la sesión de hoy, lo que yo preparé para que estuviéramos trabajando
en estas pequeñas 2 horas es un poco empezar por hablar del bloque de constitucionalidad y a qué nos referimos cuando hablamos de bloque de constitucionalidad. Luego vamos a hacer una reflexión sobre a qué nos referimos cuando hablamos de un parámetro de regularidad constitucional. Después voy a hablar un poquito de principio pro persona y de principio de interpretación conforme, y vamos a hablar de las distintas formas en las que se debe entender o no la interpretación conforme. Y por último vamos a hacer una conversación sobre control de constitucionalidad, y le vamos a decir control de constitucionalidad porque el control de constitucionalidad y convencionalidad son en México lo mismo. Pero bueno, vamos a empezar por la noción de bloque de constitucionalidad. Yo me imagino que la mayoría de ustedes en algún momento han escuchado esa expresión y como que resulta difícil pensar a qué nos referimos, porque nosotros, pues la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero cuando estudiamos se nos decía, esta es la Constitución, son 130 y tantos artículos y eso es lo que tenemos. Esa es nuestra Carta Magna. Nuestro acercamiento a la Constitución incluso ha variado. Cuando yo la estudié no se consideraba que fuera realmente un sistema que ofreciera derechos justiciables, sino más bien se consideraba como un documento que consagraba principios y garantías individuales que podían protegerse a través del amparo o recurriendo al amparo. No quedaba claro, pues, que fuera un instrumento que consagrara derechos y que esos derechos fueran justiciables a distintos niveles y frente a distintos jueces y juezas. Luego se empieza, a partir del 2011, y un poquito antes, ¿no? Pero a partir del 2011 se concreta algo muy importante, que se conoce como la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. ¿Y qué es lo que se consigue en el 2011? Se establece una redacción muy de vanguardia y muy protectora de los derechos humanos, valga la repetición, en el artículo 1 constitucional. En el artículo 1 constitucional pasan varias cosas. La primera es que se dejó de hablar de garantías individuales para referirse a derechos humanos, lo cual no es una cuestión menor, porque garantía es solo una parte del derecho, no es la totalidad del derecho. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos de una titularidad subjetiva para alguien, correlativa de una obligación o una serie de obligaciones respecto del Estado. Y es muy importante recordar este punto. No estamos lidiando en cuestiones entre particulares. Es una relación entre las personas sujetas a la jurisdicción del Estado y el Estado. Se dejó de hablar de ciudadano para hablar de persona. Y eso significa que no solamente las personas que están viviendo en un país, más bien, no solamente las personas que tienen una afiliación con el Estado en el que están viviendo son sujetas de protección, sino todas las personas que viven en ese país, independientemente de la calidad con la que lo hacen, incluso si están solo de tránsito, todas esas personas tienen derecho a la protección de sus derechos humanos, como surge del artículo 1 constitucional. Otra cosa que hizo el artículo 1 constitucional es hacer una incorporación. Y esta incorporación es una de las cosas más importantes que vamos a discutir en esta sesión. Esta incorporación fue subir, así lo voy a explicar, no se me ocurre otra manera, subir a la Constitución todos los tratados internacionales de derechos humanos de los que México era parte. Es decir, durante muchos años, México estuvo firmando acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, una serie de instrumentos internacionales y regionales de protección que estuvo, digamos, firmando durante todo este tiempo, pero a partir de la reforma de 2011, eso se afirma
en la Constitución que todos esos tratados que México había venido firmando de protección de los derechos humanos formarán parte de la Constitución. Es decir, configurarán junto con el texto constitucional la ley suprema, configurarán junto con el texto constitucional nuestra Constitución. Es decir, esos tratados forman parte y son nuestra Constitución. Por eso les decía hace rato que esa distinción entre control de constitucionalidad y convencionalidad es ociosa. Si uno se da cuenta que eso es lo que ocurrió, entonces tendría que pensar, yo creo que en este momento ya podemos más o menos deducir a qué nos referimos cuando hablamos de bloque de constitucionalidad. Es todo ese monolito, por decirlo de alguna manera, que se formó con nuestro texto constitucional y con todos estos instrumentos de protección de derechos humanos. Todo eso es el parámetro de protección de derechos humanos que tenemos en México. ¿Cuál es la importancia de hablar de un bloque de constitucionalidad? Una primera cosa es reconocer que ese es nuestro sistema de fuentes de derecho constitucional. Los tratados internacionales y el texto constitucional y todo lo que se ha ido añadiendo. Ahorita vamos a ver con la 293 qué fue lo que se ha ido añadiendo. Otra cosa es que cuando hablamos de bloque de constitucionalidad es a este conjunto al que le predicamos el adjetivo o la característica de supremacía constitucional. La supremacía constitucional como concepto no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es aquello a lo cual lo predicamos, a lo cual le decimos que tiene supremacía constitucional. Entonces, nuestra supremacía constitucional actualmente se conforma de este bloque de constitucionalidad que a su vez está conformado por la unión que existe entre la Constitución y los tratados internacionales de protección de los derechos humanos de los que México es parte. Esto es muy importante porque vamos a hablar de un sistema. Cuando hablamos de un bloque de constitucionalidad, hablamos de un sistema normativo. Recuerden esa palabra porque ahorita vamos a seguir hablando de eso y vamos a ver por qué esto tiene pertinencia. Otra cosa que hizo el artículo primero constitucional es darnos dos principios interpretativos. Como este artículo primero constitucional estaba inaugurando este sistema normativo, esta referencia de supremacía constitucional, pues tenía que decirnos cómo nos íbamos a acercar a lo que estaba pasando, a lo que estaba surgiendo a partir de esa enunciación del artículo primero constitucional. Y entonces nos explica que ese sistema normativo nosotros cuando tengamos que aplicarlo, lo vamos a interpretar de dos maneras o con dos estrategias. Vamos a hacer siempre una interpretación que ajuste a este sistema y a su coherencia y además vamos siempre a interpretar y a elegir la norma que provea una mayor protección para las personas. Es decir, a cómo vamos, el artículo primero constitucional establece un régimen de protección de derechos humanos, cambiando la palabra de garantías individuales a derechos humanos, establece un sistema de protección que se extiende a todas las personas sujetas a la jurisdicción del Estado, inaugura ese sistema de protección a partir de la Constitución, del texto constitucional y de los tratados internacionales de protección de derechos humanos y además nos dice cómo es que vamos a interpretar o cómo es que nos vamos a acercar a este bloque de constitucionalidad que se ha inaugurado. ¿Por qué estoy insistiendo en la idea de bloque? Y seguro que todos y todas ustedes por aquí han oído la palabra de parámetro de regularidad constitucional, que es finalmente la palabra que se adopta, o más bien la fórmula que se adopta en la contradicción de tesis 293 de 2011.
Estoy hablando de bloque de constitucionalidad porque el bloque de constitucionalidad es una noción previa a la de parámetro. Es decir, existe el parámetro porque existe el bloque. El bloque es el sistema de fuentes. El parámetro de regularidad constitucional es la consecuencia de la existencia de un sistema de fuentes. Es decir, a partir de que reconocemos que estas fuentes existen, entonces ahora sí vamos a hacer una construcción específica de protección para cada uno de los derechos. Entonces, vamos a definir el contenido y alcance de un derecho humano reconociendo que tiene que provenir de todo este sistema de fuentes. Y con ese sistema de fuentes que viene del bloque, entonces voy a construir el paraguas con el cual voy a medir si una norma, si un acto de autoridad está cumpliendo con la protección que todas las autoridades estatales deben a los derechos humanos. ¿Sí está clara la idea hasta aquí? ¿Dudas? ¿Reclamaciones? Pueden alzar la mano o pueden escribirlo en el chat como se ha hecho, ¿eh? Ustedes en total libertad, cuando la magistrada de la pauta pueden hacer todas sus preguntas y comentarios. Y pues hasta ahorita yo no veo ninguna manita alzada, Adri. Bueno, pues entonces continuamos. Uh-huh. Ahorita les voy a enseñar, les voy a mostrar cómo en una sentencia, bueno, vamos a retomar algunas cosas. Como les decía, el parámetro de regularidad constitucional lo que nos dice es cómo voy a construir con el sistema de fuentes que ya tengo este bloque, y con este bloque, entonces voy a definir los contornos de un derecho, el que sea, y con ese contorno, con ese parámetro, voy a supervisar las normas que tengo que aplicar o la actuación de las autoridades. Y voy a decir que esta norma cumple con el parámetro de regularidad constitucional del derecho a la libertad de expresión, que esta actitud o que esta actitud de la autoridad cumple o no con el parámetro de regularidad constitucional del derecho a estar libre de tortura. ¿Sí? Entonces, nuestro bloque está conformado por todos los tratados internacionales y y el texto constitucional. ¿Qué es lo que ocurrió en la contradicción de tesis, en la celebérrima contradicción de tesis 293 de 2011? Ahorita vamos a hablar solamente de una de las cosas que ocurrió, porque después vamos a tratar las demás. Una de las cosas que ocurrió es que incorporó a este parámetro de regularidad constitucional la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la jurisprudencia, toda la jurisprudencia, México sea parte del caso o México no sea parte del caso. Toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es vinculante para México. Y luego, una pregunta que surge, si uno ve el texto constitucional y uno ve lo que ocurrió en la contradicción de tesis 293-2011 es, ¿solamente hasta ahí se queda el parámetro de regularidad constitucional? Porque no sé si ustedes sepan que hay un montón de instrumentos internacionales que contienen fórmulas protectivas o protectoras de derechos humanos y que no están consagradas en tratados internacionales como tales. Todas estas declaraciones, los principios, los diferentes principios de Yakarta, de Beijing, etcétera, que establecen derechos para las personas privadas de su libertad, que establecen derechos para las personas de la comunidad LGBTQ+, etcétera. Todos esos como principios, acuerdos que parecerían no formar parte de los tratados internacionales, pueden ser llamados o no al bloque de constitucionalidad. ¿Ustedes qué piensan? A ver, aquí tengo una preguntita. A ver, ¿te la leo? Tengo una preguntita. Sí, hay una pregunta. No, toda. A la pregunta de Marco Antonio es justo toda. Lo que puede ser tu confusión, Marco Antonio, es que en el varios de Rosendo Radilla
se dijo que solamente iba a ser obligatoria la jurisprudencia de la Corte Interamericana en los casos en los que México hubiera sido parte. Después, en la 293, se amplió a todos los casos de la Corte Interamericana. Y seguramente tú como operador jurídico y yo como operadora jurídica en su momento, creo que fue un gran acierto porque las facultades interpretativas de la Corte Interamericana se sofistican, se profundizan en muchos casos, no solamente los casos que tienen que ver con México, y al menos en mi experiencia personal, algunos de los estándares que la Corte Interamericana ofrece en casos en los que México no es parte, son también muy importantes, muy iluminadores y son, finalmente forman o dan la oportunidad de establecer mayores protecciones a los derechos humanos. Entonces, para responder a tu pregunta, sí, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana. La pregunta es para lo demás, lo que no es la jurisprudencia de la Corte Interamericana, lo que no son tratados internacionales. Aquí voy a hacer una digresión nada más para estar segura de que estamos un poco en la misma página. ¿Sí saben ustedes que hay comités monitores de los tratados? ¿Sí saben, por ejemplo, que la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer tiene un comité que supervisa que se cumpla el tratado? Bueno, pues sí, existen esos comités que supervisan que se cumplan los tratados. ¿Por qué estoy trayendo ese tema a colación? Porque estos comités monitores que supervisan que se cumplan los tratados tienen diferentes funciones. Una de estas funciones es emitir recomendaciones generales. Por ejemplo, el comité de la CEDAW te puede decir, mira, en el artículo 12 de la CEDAW que habla de derecho a la salud, las obligaciones de los estados para cumplir con ese artículo 12 de la Convención de la CEDAW tienen que cumplirse de la manera A, B, C. Entonces hace una recomendación general que establece un criterio interpretativo a partir del cual se identifican obligaciones que los estados tienen que cumplir para acatar esa convención. Entonces, digamos que los comités monitores de los tratados están generando interpretaciones todo el tiempo. Otra de las funciones que tienen del contenido de los tratados y otra de las funciones que tienen los comités monitores es oír peticiones individuales. Uno puede ir a estos comités monitores de los tratados internacionales a denunciar al estado en el que vive, es decir, nosotros, por ejemplo, podríamos ir a denunciar a México ante el Comité de Derechos Humanos, que es el comité que vigila el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y decirle, fíjese que a mí me están violando mis derechos humanos en México. Y ese comité monitor puede escuchar mi caso y puede emitir una recomendación. Entonces, si se fijan, esos comités monitores no es que forzosamente estén adjudicando, como lo hace la Corte, no es que forzosamente estén fijando criterios interpretativos, pero sí están todo el tiempo interpretando los derechos. Y además esas interpretaciones uno debería pensar que si son del comité que monitorea el cumplimiento del tratado, uno debería caracterizar o uno podría pensar que esos comités tienen el carácter de intérprete autorizado. Entonces, la pregunta es si todas esas decisiones que no están precisamente en un tratado internacional, que no forman parte de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no, pueden servirnos a nosotros como operadores y operadoras jurídicas para establecer o para construir parámetros de regularidad constitucional. Y miren, lo que voy a hacer, porque hablar en abstracto está muy aburrido, voy a presentarles una sentencia donde está, varias sentencias, donde están construidos parámetros de regularidad constitucional para que ustedes vean cómo eso es que ocurre en la realidad, cómo es que podemos nosotros como operadores, como operadoras jurídicas, hacer este tipo de encuentro o de construcción y con qué elementos. Solamente hasta el momento quedémonos con algunas cosas que son importantes. Existe un bloque, este bloque se expresa como un sistema,
Respecto de este bloque se predica la supremacía constitucional. La Constitución que nosotros tenemos tiene una fuente interna que se refiere a nuestro texto constitucional y tiene una fuente externa o internacional que se refiere a toda esta a todos estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Pero todo esto es nuestra Constitución. Nosotros no tenemos Constitución separada, nosotros somos un sistema monista. Nosotros tenemos una sola Constitución. Y por ahí díganle a todos que lo dije yo. No, no es cierto. Tenemos una sola Constitución. Y bueno, vamos a ver si me dan oportunidad. Ay, Dios, ya ya estoy triste, ya no sé qué hice. Adri, hay una pregunta de Fabiola García y Dámela. dice, magistrada, ¿estaría hablando del soft law, aquello que no es obligatorio? Exacto, se caracteriza, mira qué bueno que ¿cómo se llama otra vez? Es Fabiola García Gutiérrez. Sí, Fabiola, en efecto, las recomendaciones de los comités monitores, los acuerdos que no son propiamente tratados, sino productos, por ejemplo, de reuniones internacionales, están los principios de Yakarta que se ocupan, por ejemplo, de las personas en reclusión, están los principios de Beijing que se ocupan de los derechos de las personas de la comunidad LGBTI, QMAS, están también las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Entonces hay toda una pregunta sobre si eso debe incorporarse o no al parámetro de regularidad constitucional, entendiendo que originalmente tendríamos ese acercamiento, de que no se trata, porque así no lo dice el artículo primero constitucional, de que no se trata de disposiciones obligatorias. Pero sí, a eso me refiero, totalmente. Algo pasó en mi vida. Ay, Dios. Denme un segundito, discúlpenme. Sí. Ahí está. Déjenme ver si puedo compartir pantalla y si al compartir pantalla esto se ve interesante. Ok. Creo que sí se puede. Dun, 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 dun. A ver. ¿La podemos? ¿Sí se ve como un documento de Word? Sí. Ok. ¿Se ve cuando muevo el ratón? Sí. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. Aquí, este asunto es el amparo en revisión 1077 de 2019, es un asunto resuelto por la Corte. Yo les cuento, este asunto se vuelve muy interesante y muy pertinente para lo que estamos haciendo ahora por varias razones. Se trata de un asunto que involucra la desaparición forzada de un joven. La madre denuncia esta desaparición y las autoridades, ya saben, la traen de la seca a la meca y no le revelan o no le informan absolutamente nada sobre el paradero de su hijo, un chico de 16 años. Finalmente, ella interpone una denuncia por el delito de desaparición forzada y está muy interesada en que esta investigación se lleve a cabo. La Fiscalía de Veracruz hace esto con profunda negligencia y entonces ella interpone un amparo ante una jueza de distrito para pedir la celeridad de la investigación. En el ínterin, ella también acude al Comité de Derechos Humanos, el Comité, perdón, contra la Desaparición Forzada.
y les dictado o le son dictadas a ella y a otras madres porque el chico desaparece como en un operativo conjunto, ¿no? Un operativo donde desaparecen desafortunadamente varios jóvenes, les dan o les otorgan algo que se conoce como acciones urgentes. Las acciones urgentes son como son una determinación del Comité contra la Desaparición Forzada, diciéndole al gobierno que es denunciado, como les decía yo hace un minuto, al gobierno que es denunciado, bueno, apúrate, resuelve esto y resuélvelo con la debida diligencia y reporta. ¿No? Son como especies de mandatos de búsqueda y de investigación. Entonces, la señora del asunto, o la madre de este chico desaparecido, es que estoy con la tentación de decir el nombre verdadero. Por eso no crean que estoy diciendo la señora, sino que estoy pensando en su nombre y estoy tratando de no repetirlo deliberadamente. Esta madre finalmente va y exige que esta investigación se lleve a cabo con celeridad y va ante la jueza y le dice, tengo estas dos cosas. Tengo esta investigación que está conducida de manera muy negligente y tengo estas acciones urgentes que el comité dice que la fiscalía me tiene que atender y me tiene que atender rápido y que tiene que buscar a mi hijo. Entonces la jueza de distrito le dice, pues sí, sí te tiene que investigar la fiscalía rápido. Vamos a decirle a la fiscalía que te investigue rápido, que se ponga en orden, que diga cada quien lo que tiene que hacer, sí, eso sí. Pero las acciones urgentes esas que trajiste, pues esas bien gracias porque no son obligatorias. Nadie tiene por qué ponerlas a operar, me da mucho gusto, yo te voy a conceder tu amparo, tienes toda la razón en que no se está conduciendo esa investigación como debiera, yo voy a ordenar que así sea, pero las acciones urgentes no son obligatorias. Y obviamente este es un asunto resuelto por la Corte. Entonces la pregunta que llega a la Corte es justo esa. ¿Están las autoridades mexicanas en el ámbito de sus respectivas competencias obligadas a implementar las acciones urgentes decretadas por el Comité contra la Desaparición Forzada? Bueno, ahí ven ustedes la pregunta, ahí se las dejo para que la vean un ratito. Bueno, ¿qué se hace? Fíjense, para responder esta pregunta, y eso es lo que en realidad quiero compartir con ustedes, esta sala dividirá su estudio en 3 apartados. Vamos a hacer el parámetro de regularidad constitucional del derecho a no ser objeto de desaparición forzada. Y ahorita vamos a ver tulum, tulum, cómo lo construimos, porque eso es lo que importa. Nosotros aquí podemos tener muchas ganas de hacer cuestiones académicas, de hacer cuestiones especulativas, pero de lo que se trata es de hacer cuestiones prácticas. Entonces ya sabemos que tenemos nuestro bloque, entonces nuestro bloque lo vamos a aterrizar en este parámetro. ¿Qué vamos a hacer? Aquí está. Derecho de toda persona a no ser sometida a desaparición forzada. Párrafo 56. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que los tratados internacionales en materia de derecho, y aquí empieza, ¿no? Aquí empezamos a decir todo lo que vamos a meter en este parámetro de regularidad constitucional del derecho a no ser objeto a desaparición forzada. Lo que sigue, los artículos 4, 14, 16 y 22 del texto constitucional. Nos dicen Ahorita lo que importa es que veamos en términos de metodología dónde es que ponemos cada cosa. Dicen ya ahí ponemos, ¿qué es lo que hacemos? Decir lo que dice la Constitución, decir lo que dicen los artículos, y lo que sigue es la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Ley General en materia de desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y acá, el caso Rosendo Radilla del Pleno de la Corte, de la Corte Mexicana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y aquí están todos los casos de la Corte que ha resuelto con el tema de desaparición forzada. Mi voz así toda aburrida.
todo lo que se ha dicho, toda la forma en la que se ha conceptuado. Fíjense, aquí están los casos Rosendo Radilla, a propósito de la persona que preguntaba si solamente los casos de contra México son obligatorios, pues no, aquí está el caso Rosendo Radilla, el caso Gómez Palomino contra Perú, el caso Alvarado Espinosa contra México, Caballero y Delgado y Santana contra Colombia, caso Blake versus Venezuela, caso Terrones Silva y otros contra Perú. Todos esos son casos que han hablado sobre desaparición forzada. ¿Por qué los colocamos en el parámetro de regularidad constitucional? Porque definen. ¿Se acuerdan que yo les decía al principio que lo que vamos a hacer cuando construimos el parámetro de regularidad constitucional de un derecho humano es definir su contenido, es decir, qué significa, y su alcance, es decir, para qué sirve? Entonces, todos estos instrumentos los utilizamos porque ahí se dice lo que significa el derecho y para qué sirve. Y a partir de esto de aquí, esto otro poquito de aquí, se construye todo lo choncho, todo lo gordito de un derecho para entonces saber ahora sí si se está cumpliendo ese derecho o no se está cumpliendo. ¿No? Por eso se llama parámetro de regularidad. Y acá, a propósito de la persona que nos decía el asunto del soft law, ya después de que se habla o de que se integra al parámetro de regularidad constitucional todos los casos de la Corte Interamericana, se habla también de lo que ha hecho el Comité de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque el Comité de Derechos Humanos ha resuelto diferentes casos, todos contra México desafortunadamente, donde está involucrada la desaparición de personas. Y acuérdense que aquí lo que tenemos que responder es si las acciones urgentes son obligatorias o no. Y les voy a contar ese chisme porque está muy bueno. Y bueno, después está la declaración. Otra vez, no estamos hablando de un tratado internacional, estamos hablando de una declaración, algo que podemos colocar en el terreno del soft law, pero que nosotros finalmente en esta operación podemos traer al parámetro de regularidad constitucional. ¿Cuál es la limitante para que traigamos estos instrumentos al parámetro de regularidad constitucional? Que no contradigan lo que se ha dicho en los tratados, que regularmente no lo contradicen y simple y sencillamente lo fortalecen, y por eso nos sirven dentro del parámetro. Como son instrumentos o posibilidades de reforzamiento, por eso los utilizamos. Ay Dios, ¿quién sabe qué está pasando en mi casa? Y miren, como puede observarse, las legislaciones y presentes mencionados y que integran el parámetro de regularidad constitucional del derecho a no ser sometido a desaparición forzada, esta supone, se fijan, ahora vamos así a definir, esta supone la participación del Estado mediante sus agentes o de cualquier persona o grupo, bla, 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 entre otras, en cualquier forma de privación de la libertad. Aquí ya estamos como concluyendo qué es lo que vamos a tener como parámetro de protección del derecho a estar libre de desaparición forzada. Lo que después se hace, y esto es muy importante en materia de derechos humanos, y por ahí apúntenlo y ténganlo en cuenta, los derechos se definen también. ¿Se acuerdan que yo al principio de esta conversación les dije que los derechos humanos son obligaciones para el Estado? Tienen una dimensión de titularidad subjetiva, pero esa dimensión de titularidad subjetiva siempre es la contraparte de obligaciones del Estado. Entonces, un derecho humano, ¿cómo se define? Por supuesto, en la titularidad subjetiva. ¿Qué significa? Que tú estés libre de tortura, significa que nadie te pegue, que nadie te saque la lengua, que nadie te maltrate. Eso es lo que te corresponde a ti. Pero si yo estoy hablando del derecho a estar libre de tortura, mi siguiente catálogo o mi siguiente lista es: tu Estado no me puedes maltratar, tu Estado no me puedes lesionar la integridad corporal, no me puedes amenazar con que le vas a hacer daño a alguien de mi familia, no puedes hacer ninguna de estas cosas porque tienes obligaciones frente a mi derecho a estar libre de tortura. Entonces, los derechos no solamente se definen, no al menos los derechos humanos, a partir de la titularidad subjetiva, sino también a partir de todas las obligaciones que estos derechos suponen para el Estado. Esas obligaciones también están en el artículo 1 constitucional.
A reserva de que es que tenemos que decir tantas cosas que siento que la sesión no me va a alcanzar. Estas obligaciones están contenidas en 4 rubros principales, que son la obligación de respetar, la obligación de proteger, la obligación de garantizar y la obligación de promover. Esas están también en el artículo 1 constitucional. En una segunda parte de esta novela hablaremos, si quieren, de qué significa cada una de esas obligaciones, porque ya me volví loca. Entonces, así se construye un parámetro de regularidad constitucional. Ahí lo vamos a dejar por lo pronto y vamos a seguir con lo que tenemos que estar haciendo. Hay una pregunta Sí, de claro. Elizabeth González Esparza y dice, ¿la jurisprudencia orientadora forma parte del soft law? La jurisprudencia orientadora, ¿te refieres exactamente a qué? ¿La jurisprudencia orientadora, las tesis aisladas, por ejemplo? ¿A la jurisprudencia orientadora nuestra? Brenda, si quieres, abrí el micrófono y... Cuéntame, Brenda. Ajá, por ahí andaba Brenda, yo la vi. Brenda. Sí que creo que... Y ahorita estaba con la cámara encendida. Es Si que, quieres... ¿sabes qué? Que creo que la pregunta de Brenda tiene que ver con algún lenguaje que se utiliza en la 293, Ajá. que es la jurisprudencia, divide en esta de obligatoria y vinculante, que para mí no hay ninguna duda, toda es obligatoria. Y en el varios se habla de la jurisprudencia obligatoria de la Corte Interamericana, refiriéndose a la que involucra a México, y como orientadora, refiriéndose a la que no involucra a México. Pero si está Brenda por ahí escuchándonos, pero la 293 supera eso. Dice, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana es obligatoria. La única condición que le ponen a la jurisprudencia de la Corte Interamericana para que sea obligatoria, y me parece que es una precisión o una limitación correcta, perdón, es que suponga la interpretación más protectora, porque obviamente la Corte Interamericana tendemos nosotros a pensar que siempre lo hace mejor, pero no forzosamente. Puede ser que nosotros tengamos al interior de nuestro país interpretaciones que resulten más protectoras, y en ese sentido pues se preferiría la interpretación que nosotros hayamos propuesto como país como más protectora de los derechos humanos. Pero es así, ya es toda vinculante. Bueno, entonces, ahora que ya lo vieron así en la vida real, que obviamente yo les voy a dejar en su classroom esa sentencia, pero ahora que ya lo vieron en la vida real, como que ya nos estamos entendiendo de qué estamos hablando. Ya podemos distinguir perfectamente de qué hablamos cuando hablamos de bloque, ya podemos distinguir de qué hablamos cuando hablamos de parámetro de regularidad constitucional. Ya ahí viene el tema, porque ahora vamos a hablar de los dos principios interpretativos que nos regala el artículo 1 constitucional. El primero de ellos es el principio pro persona. El segundo de ellos es el principio de interpretación conforme. ¿Qué se tiene que decir respecto del principio pro persona, sobre todo incluso por su formulación? Primera cosa importantiosérrima, no es una preferencia incondicional por alguien. No es la garantía de que las personas individualmente consideradas van a salirse con la suya en una controversia judicial. No es en favor de Maru, no es en favor de Adriana, no es en favor de Armando, no es en favor de Marcela, no. El principio pro persona es un mandamiento o un mandato de optimización. Es decir, cuando yo te digo que una interpretación debe ser pro persona, lo que yo te estoy ordenando desde la Constitución a ti, operador jurídico, es que cuando tú hables de libertad de expresión, te asegures que vas a interpretar y construir ese derecho de la manera en que ejerza su mayor potencia protectora. Eso significa interpretar el derecho a la libertad de expresión pro persona. Lo haces crecer, crecer, crecer,
para que abarque más, para que sea más protector, lo potencias. Y de esa manera te aseguras que la interpretación o la construcción que tú has hecho del derecho a la libertad de expresión proteja de mejor manera a las personas. Pero es un principio interpretativo, no es un principio de adjudicación. No es que, híjole, voy a aplicar el principio pro persona y le voy a dar la razón a Marcela, porque Marcela se está peleando con una empresa y entonces pues la empresa no es persona, Marcela sí, y entonces Marcela tiene razón. No funciona así, ¿ok? Es un mandato de optimización para que los derechos humanos estén en su mayor potencia protectora. Y luego viene el principio de interpretación conforme. El principio de interpretación conforme también está condicionado por el principio pro persona. Digamos que el principio pro persona y el principio de interpretación conforme son una y la misma cosa. ¿Qué nos mandata el principio de interpretación conforme? Las normas de los tratados, las normas de derechos humanos se deben interpretar de manera conforme a los tratados internacionales y a la Constitución, política, etcétera. ¿Alguien tiene por ahí el artículo primero constitucional? Para que lo leamos tal cual. Ahorita te lo, ¿Sí? ¿Me lo prestan? ¿O lo busco yo por acá? Aquí lo busco, espérame. Sí. Según yo lo tenía muy a la mano. Sí, yo también, pero lo perdí de pronto. Aquí está. Muy ¿Quieres bien. que lo lea o lo... Préstamelo y para saber qué partecita lo Lo voy compartes a y lo... compartir. Sí, claro. Ajá. No sé si se ve. ¿Sí se ve? Ay, sí, sí se ve, sí se ve, sí se ve. Ahí voy. Nada más bájamelo tantito. Ahí. ¿O más Más abajo? abajito, más abajito. Oye, voy. Ah, miren, aquí están. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Esto quiere decir que lo que les decía yo antes, la interpretación conforme está regida por el principio pro persona. Cuando hablamos de la interpretación conforme, estamos diciendo que vamos a utilizar esa interpretación con sus distintas vertientes que ahora les voy a platicar, pero siempre tratando de que el resultado de nuestra interpretación sea la mayor protección de las personas. El principio pro persona rige la interpretación conforme. No es solamente que el principio pro persona vaya por acá y el principio de interpretación conforme vaya por allá. El principio pro persona, rige el principio de interpretación conforme. Ahora sí, si quieres, Maru, ya deja de compartir. Muchísimas gracias. Ahora sí vamos a ver de qué hablamos cuando hablamos de interpretación conforme. A mí me gusta decir que la interpretación conforme tiene tres vertientes. Una de esas vertientes tiene que ver con un bloque coherente. Una segunda interpretación tiene que ver con un bloque integrado y otra interpretación tiene que ver con un bloque preservado normativa e interpretativamente. ¿A qué me refiero? Existe, primero que nada, una interpretación conforme que el Varios nos dice que es interpretación conforme en sentido amplio. Yo les voy a proponer otra forma de entender eso. Le vamos a llamar interpretación conforme sistémica. Y aquí quiero regresarlos al punto donde les dije que el bloque de constitucionalidad es un sistema. Entonces, si yo te digo hay que hacer interpretación conforme sistémica, lo que te estoy diciendo es todo este sistema tiene que preservar su coherencia. Y siempre que una norma de este sistema se vaya a interpretar, tiene que ser de manera que no contradiga la totalidad del sistema, de manera que embone en el sistema. Entonces, la interpretación conforme te obliga a preservar la coherencia del sistema. Entonces, cualquier norma del sistema se tiene que interpretar a la luz de todas las normas que forman parte de ese mismo sistema. Esta es la magia, y por eso se las quiero dejar aquí. Esta es la magia por la cual
podemos decir que el artículo 19 constitucional con la prisión preventiva oficiosa genera una antinomia en el sistema y tiene que ser ajustado interpretativamente para que el sistema preserve su coherencia. No es que vamos a decir el artículo 19 constitucional es inconvencional. No, el artículo 19 constitucional no guarda coherencia con el artículo 16 constitucional y con el artículo 1 constitucional y con los artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que protegen contra las detenciones arbitrarias y no forma coherencia con, o no tiene coherencia con las diferentes sentencias de la Corte Interamericana que han dicho que la prisión preventiva oficiosa es una violación de derechos humanos. Entonces, lo que se trata es de preservar la coherencia del sistema. Entonces, interpretación conforme en sentido amplio es interpretación sistemática. Aguantamos, hacemos que el sistema conserve su armonía, conserve su coherencia, y para que esa coherencia y esa armonía no se destruya, hacemos ajustes interpretativos, ejercicios de interpretación conforme. Otra forma en la que se hace interpretación conforme es integrando. Sumamos esto, sumamos acá e introducimos toda esta interpretación conforme integradora para definir, por ejemplo, el parámetro de regularidad constitucional. Cuando yo les mostré ahorita la sentencia que acabamos de ver así rápidamente, lo que se hace, el ejercicio que se hace en esa sentencia es la construcción del parámetro utilizando interpretación conforme integradora. Vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá, vente para acá. Y se traen todas las cosas que armonizan la protección del derecho humano. ¿Sí me estoy explicando o no? ¿Sí? Y lo último es la interpretación conforme en sentido estricto. Esa es la tercera. La interpretación conforme en sentido estricto, ¿qué nos va a decir? A ver, como aquí, como ya estamos viviendo y padeciendo esas consecuencias, aquí es muy fácil que los jueces en los debates democráticos serios, ¿verdad? No en estas payasadas, en los debates democráticos serios puede ocurrir que los jueces y los legisladores entren en tensión. ¿Por qué los jueces a los que nadie elige se van a poner a decidir, a decirme que esta ley que yo aprobé y que tengo legitimidad democrática es inconstitucional y se va a dejar de aplicar? Entonces, una forma de resolver esa tensión democrática es la interpretación conforme en sentido estricto. ¿Qué nos va a decir la interpretación conforme en sentido estricto? A ver, compañeros, las leyes tienen presunción de constitucionalidad porque provienen de un poder democráticamente electo, que además está diseñado en nuestro sistema constitucional para hacer leyes. A él nuestro sistema constitucional le encomendó ese poder hacer leyes. Entonces, las leyes que salgan de ese poder tienen presunción de ser válidas. Entonces, cuando el juez ve la ley y dice, Jesucristo, superestrella, esto no puede ser, ¿cómo se le ocurrió al legislador escribir eso? Tiene que respirar 5 veces, ¿no? Y entonces decir, me voy a meter en el manto de la interpretación conforme en sentido estricto, voy a entender que esta pobrecita ley que está horrorosa tiene presunción de constitucionalidad, y entonces lo que yo voy a hacer es buscarle a esa ley la interpretación que le permita sobrevivir y no morir y no ser expulsada del sistema. Voy a decir, ok, es que esta ley dice esto, por ejemplo, se intentó con matrimonio igualitario, se los juro. La ley dice hombre y mujer, pero a lo mejor ahí donde la ley dice hombre y mujer podemos decir que sí, que los hombres y las mujeres, pero no forzosamente juntos, sino separados, cada quien por su lado. Entonces se intentó ese tipo de ejercicios de, híjole, ¿se acuerdan? Me supongo que ustedes tuvieron algún contacto o algún conocimiento de estas sentencias que ocurrieron a propósito de la interdicción. Una primera sentencia de la interdicción dijo, no es inconstitucional la interdicción, a reserva de que se interprete de acuerdo con el modelo social de discapacidad. Entonces, sí la vamos a dejar, la vamos a perdonar, pero la tienes que interpretar de esta manera.
Si a pesar de los esfuerzos de los jueces, de las juezas, de los operadores jurídicos, no se le encuentra una interpretación que le permita conservar la coherencia y armonía del sistema de protección, o no encontremos una interpretación que la compatibilice con ese sistema de protección, tenemos que eliminar a la norma del sistema. Tenemos que cantarle las golondrinas. Y eso pasó justo con este asunto de la interdicción. Un primer intento, un primer acercamiento al régimen de interdicción era, está bien, no lo vamos a declarar inconstitucional, pero sí necesitamos que este régimen, de interdicción se interprete de manera distinta como se le está entendiendo. Digamos que lo vamos a dejar de manera marginal, que lo que importa es tomar en cuenta que la discapacidad no es una situación inherente a la persona, sino que tiene que ver con la manera en que está organizada la sociedad. Vamos a tratar de que esta persona en realidad se entienda la interdicción como un sistema de apoyo, etcétera. Todo muy bien hasta que ya le colmaron el plato a los jueces y un buen día dijeron los jueces, no hay manera de seguir interpretando conforme la interdicción. Llegó un caso a la Corte otra vez y la Corte declaró la inconstitucionalidad incondicional de la figura de interdicción por ser incompatible, ahí les va, con el parámetro de regularidad constitucional de protección a la autonomía de las personas con discapacidad, particularmente surgido de la Convención de los Derechos sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, esas son las formas en que en la vida real puede funcionar el principio de interpretación conforme. Y luego, en este punto, yo quiero referirme a lo que dije de manera muy general antes, porque esto tiene que ver con el contenido de la 293. Ya hablamos de las cosas buenas, muy lindas, muy respetables que hizo la 293, como incorporar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no solamente en aquellos casos en los que México era parte, pero hay un reproche que se le sigue haciendo a la contradicción 293 de 2011, que es por qué se subió al ring de las restricciones constitucionales. Y entonces, ¿qué dijo la 293 a propósito de las restricciones constitucionales? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que me cuente? Anímense a participar, chicos y chicas. Sí, ándeles, se pone muy bueno el chisme. Y se pone bueno. Please. Sin miedo, sin miedo. Pues nadie. ¿Qué dijo? Dijo que todo bien, así, dijo que todo bien, salvo que la restricción fuera una restricción expresa, contenida en la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hace la 293 cuando hace eso? Rompe con el bloque o intenta romper con el bloque, pero no rompe. Ahorita les voy a decir por qué. Intenta romper con el bloque, intenta separar estas restricciones y crear una falsa idea de soberanía constitucional que rompe con lo que ya habíamos aprendido, que todo el bloque era el que era la Constitución Suprema. Entonces, otra vez genera como una especie de distorsión en este sistema que se está construyendo, diciendo todo bien, salvo que tengamos una restricción expresa en la Constitución. Muchas preguntas surgen de eso. La primera es, ¿qué es una restricción expresa? ¿El voto activo de sacerdotes? ¿La prisión preventiva? ¿El arraigo? ¿Por qué son restricciones expresas? Porque están formuladas así en el texto constitucional como restricciones expresas. ¿Cuáles son esas restricciones expresas? ¿Podemos interpretarlas o no como restricciones? Entonces, la palabra expresa o restricción expresa genera un primer problema. Un segundo problema es que parecería dejar una
una serie de decisiones del constituyente alejadas de supervisión constitucional. El arraigo, por ejemplo, no se puede discutir, la prisión preventiva no se puede discutir. Acuérdense seguramente estuvieron al tanto de las discusiones tan fuertes que hubo en la Corte a propósito de la prisión preventiva oficiosa, porque se decía, bueno, es una restricción expresa en la Constitución. Y de acuerdo con la 293, pues las restricciones expresas en la Constitución prevalecen. No son controlables constitucional y convencionalmente. Pero recordemos lo que acabamos de escuchar. La interpretación conforme es una interpretación sistémica, de manera que las restricciones expresas se pueden ir a bailar las calmadas. Porque la interpretación conforme sistémica nos permite decir, no vas, compañera, no vas, no eres proporcional, no persigues un fin legítimo, existen medidas menos lesivas y además tú como restricción, como arraigo, como prisión preventiva oficiosa, rompes con la armonía del sistema. Y el sistema está destinado a ser coherente, tú estás generando una antinomia y esta antinomia tiene que ser eliminada y por tanto prevalece el resto del sistema. ¿Sí? Entonces, desafortunadamente sí tenemos una limitación, existe esa orden de que las restricciones expresas sean respetadas, no sean sujetas a discusión, pero siempre hay alternativas jurídicas para acercarse a esas restricciones y tener una visión crítica de esos resultados. A mí me parece, estoy totalmente convencida que una manera de darle la vuelta a este mandato de que las restricciones constitucionales no sean supervisadas constitucionalmente ni convencionalmente, es justamente entendiendo que tenemos un bloque de constitucionalidad y que ese bloque de constitucionalidad se interpreta sistémicamente. Yo conozco a gente que participó en la redacción de la 293 y que dice que ese era el propósito. Digamos que se introdujo la excepción de las restricciones constitucionales para lograr consensos, pero que finalmente todos quienes participaron en esa redacción están conscientes de que finalmente las restricciones constitucionales pueden ser disminuidas o pueden ser atemperadas a través de la interpretación conforme sistémica. Ese es un chisme que tenía que compartir con ustedes. Pero bueno, estratégicamente, doctrinariamente, me parece que esa es la estrategia y ahí es donde se puede dar la discusión. Y Oye, para hablar... Sí, perdón que te interrumpa. Yo tengo una pregunta. Claro. Porque además es algo que hemos estado como comentando. Finalmente, dices, se introduce el tema de las restricciones para generar un consenso, ¿no? Y bueno, sabemos la época en la que se hizo, pero ¿cuál consenso? Si ni siquiera de entrada no hubo unanimidad, ¿no? Tenemos dos personas que votaron en contra, pero de ahí en fuera el resto con votos concurrentes, entonces yo creo que es de las resoluciones donde menos consenso hubo y que además desde mi punto de vista, para mí es un tropiezo terrible. Terrible el tema de las restricciones, porque al final del día, digo, tú lo salvas muy bien entendiendo eso y con una voluntad de hacer una interpretación sistémica y poder salvar esas restricciones. No, No todo el mundo pero lo el obstáculo, entiende. el obstáculo existe. Así Se es, volvió a presentar con todo ahora en la discusión del artículo 19. Aquel totalmente. célebre ministro que no le quería arrancar hojas a la Constitución, ¿no? Sí, Y lo que dices de la 293 es verdad. Lo que pasa es que utilicé la palabra mal, fue para juntar los votos, para que no se cayera la votación. Pero exacto. sí, nada de contexto, súper confusa, existen un montón como de puertas abiertas, particularmente en el tema de las restricciones constitucionales, y creo que te interrumpí, Maru, pero no, ¿verdad? No, ya era todo mi comentario y digo, para ponerlo sobre la mesa, insisto, para mí sí es un súper tropiezo, como que íbamos muy bien
Todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien. Y pum, o sea, digo, nos fuimos regresamos, ¿no? Con el tema de la restricción, fue un paso atrás, en fin. Y se tenía, y fíjense, el tema, el origen de incluir esta prohibición para las restricciones es el arraigo. Y el arraigo es un tema de estudio interesante de derecho constitucional a propósito de los diálogos de las cortes y demás. El arraigo fue considerado, estuvo primero en la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Cuando la Corte revisa la Ley Federal de Delincuencia Organizada y con la inclusión de esta figura, declara la figura como inconstitucional. La respuesta del legislador es subirla a la Constitución, porque lo que dijo la Corte en ese tiempo fue que era contraria al artículo 16 constitucional. Y el legislador dijo, pues, te tengo noticias, ahorita te modifico tu artículo 16 constitucional y el vicio de inconstitucionalidad que encontraste ha muerto. Y como esa era una medida que quería, cuya subsistencia es lo que, digamos que la 293 y las restricciones constitucionales están diseñadas pensando en arraigo, en lograr la sobrevivencia del arraigo, porque lo primero que votaba ahí es que se tenía que sacar el arraigo del texto constitucional. Así es. Entonces, quisieron proteger al arraigo, pero esa historia del arraigo a nivel constitucional es interesante. Así es. Tiene alzada la mano Armando. Armando, te oigo. Gracias, es que es muy provocador entrarle a este diálogo que tienen, porque, a ver, yo coincido con Maru y con Adriana que quizá el tema de las restricciones constitucionales que se introducen en esta resolución pudieron no haber estado. De hecho, forma parte del debate más interesante entre Cosío y Saldívar. Me parece que es muy enriquecedor y habría que rescatar esa sesión porque uno entiende mucho y muy bien hacia dónde apuntaba. Yo siempre que platico de esta contradicción de tesis, y ya lo dijo muy bien Adriana, o sea, sí pudimos haber avanzado más, pero más allá de buscar el consenso, que no se logró, pero sí los votos para gran valía de esto y es que la jurisprudencia interamericana se hizo obligatoria, ¿no? Creo que eso habría que destacarlo muchísimo. O sea, Muchísimo. entiendo muy bien el punto de Maru fuimos para atrás. No, yo creo que fuimos mucho para adelante. Es decir, el que se incorpore el criterio de que la jurisprudencia interamericana, aun cuando México no haya sido parte en la controversia, es vinculante, es un gran paso. Y yo creo que aquí el punto medular, y por eso quise intervenir, porque la magistrada Adriana Ortega nos da pista muy importante de que a lo mejor los operadores siempre leímos erróneamente la 293. No, restricción, vamos buscando la restricción constitucional y de ahí no nos movemos. Y entonces yo mismo hice un ejercicio de esta naturaleza, lo admito, y ¿Estás después reprobado? Ay, no, no es No, cierto. no, no, no. no, o sea, hubo un caso muy interesante, Adriana, en el que una persona trabajadora al servicio del Estado de confianza, que no tiene garantizada estabilidad en el empleo, ¿no? Con la 293 estábamos así como una camisa de fuerza en el colegiado y no nos queríamos mover, ¿no? De ese punto no nos movimos hasta que la Corte dijo, hay las personas embarazadas que son cesadas de su cargo, no importa que sean trabajadoras de confianza, tienen una protección reforzada. Una excepción a la restricción constitucional, ¿no? Entonces, creo que lo que está diciendo la magistrada es sumamente interesante para los operadores jurídicos porque la 293 sigue estando ahí y afortunadamente nos debe marcar pauta como ruta de interpretación constitucional y como parámetro de regularidad. Perdón lo metiche, pero es que No, no, no.
lo que dijo Maru fue muy provocador, y a mí sí me gusta destacar, no es la resolución que más nos debiera encantar a quienes nos gusta la protección de derechos humanos, que justo introduce restricciones o límites, pero sí es un gran avance, o fue un gran avance, y eso yo creo que, por supuesto, ni Maru ni nadie se lo regatea, pero a veces, justamente cuando hablamos de restricciones, dejamos de ver el gran avance que fue la 293, ¿no? Y que además los ministros conservadores, así, entre comillas, dieron el paso, ¿no? Sí, y si no hubiera sido por eso, los ministros conservadores no hubieran dado el paso. O sea, fue un toma y daca. Pero bueno, sí es cierto. El hecho, el avance importante es el que dices, Armando, y pues a las restricciones constitucionales hay manera de sacarles la vuelta, ¿no? Hay que nada más eh, elaborar justamente lo que dice el artículo primero constitucional y hay que hacer interpretaciones conformes que conserven la coherencia del sistema, porque el sistema no puede haber un 19 constitucional y un primero constitucional. Alguien tiene que ajustarse interpretativamente, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra duda, provocación hasta aquí? Hasta acá no veo ninguna manita alzada y tampoco algún comentario en el chat. Bueno, les decía, a propósito de la interpretación conforme y la evolución hasta la inaplicación, que fue en la declaración de inconstitucionalidad, que fue en los casos, el amparo 159 de 2013, que es cuando se dice que la interdicción se puede interpretar de manera conforme, y el amparo directo en revisión 1043 de 2015, donde se dice que en definitiva la interdicción no puede interpretarse conforme y se decide que es inconstitucional. Ahora vamos a hablar por último, que es el último tema que traigo para discutir con ustedes, igual y nos podemos regresar a otras cosas. No pensé que se nos fuera a ir el tiempo así, es impresionante. Lo último que quería conversar con ustedes es el tema del control de constitucionalidad. Recordemos, primero, con base, ya lo hemos estado haciendo, con base en qué vamos a hacer el control de constitucionalidad. No voy a separar control de constitucionalidad de control de convencionalidad, porque para mí existe un bloque de constitucionalidad y en todo caso es constitución de fuente interna, constitución de fuente externa o internacional. Pero vamos, finalmente, eso es lo que yo voy a hacer, yo les hago la salvedad, entonces ustedes pueden finalmente pensar que estemos hablando de control de convencionalidad o de constitucionalidad, como ustedes se sientan, con la nomenclatura que ustedes se sientan más cómodos. Entonces nosotros en México tenemos dos sistemas de control constitucional, el control concentrado y el control difuso. El control concentrado faculta a los órganos del Poder Judicial de la Federación a hacer declaratorias de inconstitucionalidad. El control difuso se ejerce cuando se aplican las normas. El control concentrado se ejerce sobre las normas en abstracto y el control difuso se ejerce cuando las normas se aplican. Se ejerce sobre la aplicación de las normas. Nosotros, nuestra historia es, hasta antes del varios Rosendo Radilla, nuestra historia era que había un monopolio del control constitucional. Los jueces que no pertenecían a los órganos del Poder Judicial de la Federación eran jueces de estricta legalidad. No tenían facultades para ejercer control de constitucionalidad, ni siquiera podían acercarse a hacer una determinación del derecho aplicable que estuviera fuera de la ley estricta aplicable al caso. No podían enriquecer las determinaciones sobre derecho aplicable. Tenían simplemente que aplicar la ley que fuera exactamente aplicable a su caso. No podían especular con la ley, por decirlo de alguna manera. A partir del varios, y yo aquí voy a darles un mérito a los que poco se los dan.
Antes del varios ya existía el artículo 133 constitucional. Y entonces los jueces familiares en casi todo el país fueron los primeros en aventarse a aplicar directamente los tratados internacionales. Me tocó varios ejercicios de aplicación directa de la Convención sobre los Derechos del Niño, encabezadas por jueces familiares, antes de todo, de que existieran varios Rosendo Radilla y demás. Ellos ya hacían aplicación directa de las convenciones, de la Convención de los Derechos del Niño. Los demás jueces no hacían estricto control de legalidad. Pero tengo una pregunta antes de seguir. Marco Antonio. Sí, magistrada, gracias. Perdón por la interrupción. Es No, que, no, no, tú duda dices. de lo que ahorita explicó del control difuso y concentrado, quería preguntarle si podía hacerse como una especie de analogía con las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, o sea, que el difuso sea ya cuando se aplican y o no. No, 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 no. Ahorita si quieres hablamos un poquito de las leyes heteroaplicativas y autoaplicativas, pero no. El control concentrado es lo que te faculta decir, esta ley es inconstitucional y váyase el sistema, adiós para siempre. Cuando tú eres el juez aplicador de esta ley, tú puedes dejarla de aplicar porque es inconstitucional, pero tú no la puedes declarar inconstitucional y tampoco tienes facultades para expulsarla del sistema. Ok. Tú solamente puedes decir, híjole, eso de la interdicción, pues está muy gacho, yo no lo voy a aplicar. Y con base en el parámetro de regularidad constitucional, de protección de la autonomía de las personas con discapacidad, pues no, yo no la voy a aplicar. Y entonces yo lo que voy a decir es que en este caso se le ofrezcan a la persona apoyos para que pueda manifestar su voluntad, me rehúso a que se le nombre tutriz, porque creo que esta persona lo único que necesita son apoyos para poder manifestar su voluntad en los diferentes actos jurídicos en los que participa. Pero si yo soy el órgano concentrado, digo, esta ley es inconstitucional, al paredón, no es cierto, pero sí, esta ley es inconstitucional, ha muerto, ¿sí? Esa es la diferencia. El control difuso te va a permitir ejercer un acto de no aplicación y el control concentrado te permite o te da la facultad de expulsar a la norma o de hacer la declaratoria de inconstitucionalidad. Ok, ya. Sí, y ahorita si quieres hablamos un poquito de las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas porque no me quiero ir con esa preocupación. Bueno, entonces nosotros en México teníamos un control de constitucionalidad concentrado y teníamos nuestro artículo 133 constitucional que los jueces familiares utilizaban para aplicar directamente la Convención sobre los Derechos del Niño, que ya les introduje esa historia, pero en el varios de Rosendo Radilla, que es un varios que se abre a propósito de un caso de la Corte que se tramitó ante la Corte Interamericana, donde hubo una condena para México a propósito de la desaparición forzada de Rosendo Radilla. Las personas que litigaron el caso ante la Corte Interamericana dijeron, bueno, es que se dicen muchas cosas en la sentencia de Rosendo Radilla que deberían ser consideradas por el Estado mexicano. Y entonces abren un expediente varios, presentan esta petición ante la Corte abre un expediente varios y regula o hace suyas un montón de cuestiones que habían ocurrido, que se habían dicho en esa sentencia. Y una de las cosas que se dijo en esa sentencia es que tenía que haber control de convencionalidad ex oficio. Entonces la Corte mexicana dijo, bueno, pues pero yo les voy a decir a mis jueces cómo es que lo tienen que hacer y por eso hacen el varios. Y en ese varios se habló del control difuso de convencionalidad, constitucionalidad, ex oficio. Y se tomó una medida de democratización de la justicia. Y de pronto todos los jueces del fuero común, ajenos a los órganos del Poder Judicial de la Federación, podían aplicar directamente la Constitución. Y podían dejar de aplicar normas de su legislación ordinaria
que fueran incompatibles con la Constitución. Se les dio la facultad de ejercer ese control sobre las normas. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasó? No es que el Poder Judicial de la Federación haya perdido su facultad de control concentrado. Es los únicos órganos que pueden declarar las leyes como inconstitucionales o eventualmente expulsarlas del sistema de normas, del sistema normativo, son los órganos del Poder Judicial de la Federación. Los jueces del vulgo o pópulo lo que pueden hacer es no aplicar las normas. A ver, un ejemplo, Brenda. Sí, Brenda. Te tengo aquí ¿por qué no nos cuentas en tu viva voz? Brenda. Adelante, Brenda. Es que no escribe su pregunta y luego ya no la veo. A ver si tú la puedes leer en el chat. Sí, dice, un ejemplo de ello se utilizó para efectos de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. ¿Cómo? A ver, Brenda, tú tienes ya abierto tu micrófono. Dinos, Brenda. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Espero que me puedan escuchar. Sí, sí, muy bien, Brenda. Hace años, cuando recién se realizó la creación del Código Nacional de Procedimientos Penales, había un catálogo en específico señalado en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución. En estos casos, ese catálogo en específico hablaba de aquellos delitos cuya pena privada, o sea, cuya prisión preventiva era oficiosa. Entonces, en ese entonces, la aplicación del Código Nacional, en el momento de la audiencia inicial, si se trataba de un delito grave, en automático los jueces de control, a petición del Ministerio Público, generaban la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, sin la necesidad de entrar a debate para efectos de acreditar si es que el imputado tenía arraigo o tenía un empleo y todas aquellas prerrogativas que otorga pues la ley en aquellos casos en los que pues tenía que haber sido oído y vencido en juicio. De hecho, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció al Estado mexicano justamente por esa razón. Llevan 2 casos. Es correcto. Al momento de realizar al sentenciar al Estado mexicano, se nos ordena a que en aquellos casos en los que haya sido aplicada la figura de la prisión preventiva oficiosa, tenía que, se puede solicitar la restitución, la prisión preventiva por la modificación de la medida cautelar, la modificación de la medida cautelar pudiese ser menos lesiva, a menos que el agente del Ministerio Público hubiese podido acreditar durante la audiencia inicial la necesidad de cautela o un riesgo fundado para la víctima o para la investigación. Sí, que son los indicadores de la prisión preventiva justificada. Y justo yo creo que por ahí va, Brenda. Se está planeando, bueno, o quién sabe qué vaya a pasar ahora, pero se dijo mucho que se iba a presentar un vario similar al de Rosendo Radilla, con estos casos en los que México resultó recientemente condenado por la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. No sé si eso se vaya finalmente a hacer, pero lo que sí creo, a propósito de lo que nos comparte Brenda, es que sí tenemos elementos, por lo menos hasta donde vamos, para darle la vuelta a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa, por lo menos exigirle, como jueces, si fuéramos jueces de control, por lo menos exigirle al Ministerio Público que nos dé elementos para dictar una prisión preventiva justificada, y si somos los jueces de amparo que vamos a supervisar el dictado de esa medida, someterla a criterios de proporcionalidad. Yo creo que sí podemos. Si esa era tu pregunta, Brenda, yo creo que sí podemos. Sí, de hecho era un aporte, porque en realidad lo que estuvo pasando alrededor por ahí del 2020 al 2022, era que mayoritariamente el tribunal, particularmente aquí en la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia,
se abocaba mucho con una jurisprudencia de la Ciudad de México, a través de la cual informaban que pues ellos, al no ser un ente superior, o no podían modificar las resoluciones de sus homólogos, dejando en manos de que un tribunal de alzada pudiera realizar los señalamientos con relación a la modificación de la medida cautelar. Y en efecto, como bien refiere usted, magistrada, se van a hacer modificaciones a través de la Corte Interamericana, porque justo las salas, al momento de que resuelve para efectos de que se vuelva a llevar a cabo el análisis del parámetro de constitucionalidad, o se le dé la oportunidad al imputado para que pueda ofrecer pruebas, pues es tiempo que al final del día gana la fiscalía, y en algunos casos sí me ha tocado presenciar, por lo menos a su servidora, que pese a que se deben de analizar las pruebas de conformidad al momento en el cual se dieron los hechos y por ende la detención, al ofrecer hechos novedosos también la fiscalía le dan justo ese tiempo para que ella ofrezca estos datos de prueba novedosos, y pues evidentemente la prisión preventiva vuelve a ser, pero ahora ya justificada. Y al ¿Qué final te del día digo? eso se trata de una nueva violación. ¿Qué te digo? Y se va a poner mejor todavía. No hay que lo ser importante es que pesimista. estamos... No, lo Sí. importante es estudiar y aprender. Muchas gracias. Al contrario, Brenda, gracias a ti. Bueno, pues entonces, como les decía, en el varios se les dijo a los jueces comunes y corrientes, qué horror, que no nos oigan los jueces del Foro Común, porque nunca los vamos a tratar mal. Ustedes también pueden entrarle al control de la constitucionalidad de las leyes, pero les vamos a decir un poquito cómo. Y entonces se les dieron a los jueces en varios, a los jueces que van a ejercer control difuso. Ya sabemos que el control concentrado es el monopolio de los órganos del Poder Judicial de la Federación. A los jueces que van a ejercer control difuso se les dijo un poco cómo. Y entonces les dijeron, tú vas a tener que aplicar una ley. Y tú a lo mejor cuando veas esa ley vas a decir, híjole, es que a mí me parece que esta ley tiene como un vicio de inconstitucionalidad. Entonces, lo primero que tú como juez tienes que hacer es mirar la ley de cerca y ver si hay alguna interpretación de esa ley que permita subsistir, que permita que tú la sigas aplicando con esta interpretación condicionada o con esta interpretación condicional. O sea, vas a hacer un ejercicio primario de interpretación conforme, de tratar de ajustar interpretativamente la norma. Luego, de todas las interpretaciones posibles que esa norma te dé, vas a escoger, aquí está en principio pro persona atravesando la interpretación conforme, vas a escoger la interpretación que garantice a las personas o al derecho la protección más amplia. Y si no puedes hacer ninguna de esas dos cosas, y por más que le buscas por aquí y por allá, la norma de plano no hay ni cómo ayudarla, lo que tú puedes hacer como juez de control que está ejerciendo control difuso es no aplicarla, dejarla de aplicar. Obviamente puedes argumentar las razones, que eso no les está vedado, puedes argumentar las razones por las cuales la vas a dejar de aplicar. Es decir, van a ser las razones por las cuales la consideras inconstitucional. Pero lo que no puedes hacer es declarar esa inconstitucionalidad. Y simplemente la vas a dejar de aplicar y tu sentencia de inaplicación de esa norma no tiene ningún impacto en la vida futura de esa norma. Lo único que puede tener impacto en la vida futura de esa norma es una declaratoria de inconstitucionalidad que venga de los órganos del Poder Judicial de la Federación. Tu papel como juez de control, ejerciendo control, de juez de control constitucional, ejerciendo control difuso es, yo no la aplico. Primero, la veo. Trato de encontrarle una interpretación que le permita sobrevivir.
de las interpretaciones posibles, si es una norma con muchas esa es interpretación primero, la primera interpretación sería una interpretación conforme en sentido amplio. De todas las interpretaciones posibles, escojo la que mejor acompañe, la que mejor garantice la protección de las personas, interpretación conforme en sentido estricto. Si no puedo hacer ninguna de las dos cosas, voy hacia la inaplicación. Pero tengo que buscarle. Como juez de control difuso, tengo que buscarle. Primero le tengo que hacer el esfuerzo mayúsculo de tratar de no declarar, de no dejar de aplicar la norma que considero inconstitucional. Y el control concentrado, pues ya sabemos más o menos cómo funciona. También funciona de igual manera. El control concentrado lidia directamente con la norma, ve la norma acusada de inconstitucionalidad, ve si le puede encontrar una interpretación que permita que no sea expulsada del sistema, busca esa interpretación, condiciona la interpretación de la norma a esta interpretación protectora. Si eso no es posible, entonces declara su inconstitucionalidad y, por ejemplo, en una acción de inconstitucionalidad o en un amparo contra leyes, pues su expulsión del sistema normativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Es nada más porque no me quiero ir con esa preocupación, lo de las leyes heteroaplicativas y autoaplicativas. ¿Todos sabemos lo que es una ley heteroaplicativa y lo que es una ley autoaplicativa? Vamos a hablar de eso solamente porque Marco Antonio lo trajo al tema y lo voy a decir así muy rápido. Las leyes heteroaplicativas son las leyes que necesitan un acto de aplicación para generar en la esfera jurídica a las personas. Es decir, no son leyes que por su mera vigencia lesionan tu esfera jurídica. Y las leyes autoaplicativas son las leyes que por su mera vigencia lesionan tu esfera jurídica. Existía una discusión, porque a propósito de la posibilidad de presentar amparo contra leyes, esta división entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas era muy pertinente, no solamente para efectos, pues, de contar los plazos. Y entonces se decía, tú puedes venir a inconformarte contra una ley sin acto de aplicación cuando se trata de una ley autoaplicativa, es decir, una ley que por su mera vigencia te genera un perjuicio. Pero para que vengas a decirme que una ley heteroaplicativa es inconstitucional, tienes que venir ya con tu acto de aplicación. Si no tienes acto de aplicación, no puedes venir a alegarme que la ley es inconstitucional porque es una ley heteroaplicativa. Esta división parecía muy pertinente, se seguía utilizando por todos los tribunales hasta que llegó el matrimonio igualitario. ¿Qué pasó con el matrimonio igualitario? Resúltase y resáltese que las normas de los códigos civiles que establecían el matrimonio decían que el matrimonio era la unión entre hombre y mujer. Y pues, si yo me quiero casar con otra mujer, pues sí, muy bien, interpon tu amparo para que tengas un acto de aplicación. Y entonces, ya que tenías tu acto de aplicación, ibas e interponías tu amparo. ¿Qué hace la Corte cuando conoce los temas de matrimonio igualitario? Dice, a ver, primero que nada, esta no es una ley heteroaplicativa, es una ley autoaplicativa. Es decir, es una norma que por su sola vigencia lesiona la esfera jurídica de las personas del mismo sexo. Su mera vigencia. No necesitan el acto de aplicación. Es una humillación que se les exija que tengan un acto de aplicación para poder tener un standing o la posibilidad de demandar ante la Corte la inconstitucionalidad de la prohibición del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, es una ley, primero, autoaplicativa. Segundo, ok, es una ley autoaplicativa.
con vigencia desde 1950, o sea, como que ya el término para interponer el amparo ya se les había pasado un poquito, por unos 40 años, no, 50. Pero esta es una ley autoaplicativa en gerundio, porque esta ley siempre está violando los derechos de las personas del mismo sexo. Siempre les está diciendo, eres un excluido, siempre les está diciendo, estás mal, siempre les está diciendo, no tienes derecho, no puedes casarte, la forma en la que tú quieres es incorrecta, no es ética, no está jurídicamente protegida, etc. Es decir, es una norma persistentemente violatoria. Es una norma en gerundio, es una norma que se está aplicando segundo a segundo. Y entonces la Corte dice, como es una ley autoaplicativa que está generando esta afectación día con día, yo no necesito exigirles a las personas afectadas por los mensajes de esta norma que vayan y se sometan al acto de humillación, a la discriminación, para que puedan venir a alegarme que la ley es inconstitucional. Entonces, digamos que la división entre las normas autoaplicativas y heteroaplicativas no ha desaparecido, se sigue pensando que es una distinción pertinente, pero cada vez más es posible caracterizar las normas heteroaplicativas como posibles normas autoaplicativas, porque también se utiliza otra categoría que se llama el chilling effect y que se utilizó en el caso de Halconeo. En el caso de Halconeo lo que se dijo es esa persecución contra las personas que van avisando dónde están las personas pertenecientes a la delincuencia organizada y demás, que es halconear, es inhibitorio de la libertad de expresión. Entonces, aunque a los periodistas no se les estuviera persiguiendo directamente, acusándolos de halconeo, lo cierto es que la mera existencia de la norma de halconeo generaba un efecto paralizante en los periodistas que se sentían intimidados por la posibilidad de que se les aplicara esa norma. Entonces generaba una afectación en su derecho a la libertad de expresión. Entonces seguimos utilizando esa distinción, pero cada vez es más claro que podemos ir caracterizando a las normas penales, que eran las heteroaplicativas por excelencia, como normas autoaplicativas a partir del mensaje que de ellas sale, el mensaje discriminatorio que de ellas sale, o del efecto paralizante que generan para el ejercicio de los derechos. Eso, por ejemplo, ha pasado también con las leyes que penalizan el aborto. Son caracterizadas como leyes que envían un mensaje discriminatorio contra las mujeres y que generan efectos paralizantes en los prestadores de servicios de salud, que generan afectaciones en los derechos de las mujeres y, por tanto, a los derechos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar, que por lo tanto te permite estudiar la constitucionalidad de la norma sin acto de aplicación. ¿Sí? ¿Sí te quedó claro, Marco? Sí, muchísimas gracias. Muchísimas de nada a los demás. Bueno, otra cosa que les quería decir, esto es como una cuestión adicional. Yo creo que ya les dije lo que necesitaba decirles sobre control difuso, pero algo que deben saberlos y que seguramente ya lo saben los que nos acompañan aquí, que son secretarios o que trabajan en tribunales colegiados, los tribunales colegiados también pueden ejercer control difuso. Cuando tiene aplicación de las normas. Ya no nada más, acuérdense que ya no nada más pueden ejercer control difuso sobre las normas procesales o las que tienen que aplicar ellos, sino también pueden ejercer control difuso sobre las normas que fueron aplicadas en el juicio de origen. Tribunales colegiados, sí. Es que ahorita pensé en algo, pero... Una cosa que sí se dice respecto a la petición de que el control difuso de constitucionalidad se ejerza ex oficio,
es que sí se ejerce ex oficio, pero por lo menos hay que tener el dato mínimo de que existe una violación constitucional. Un dato mínimo, no nada más. Y además, lo que se dice muchas veces, y yo creo que es cierto, y Maru está aquí, y yo estoy aquí, y Armando está aquí, nosotros todo el tiempo estamos ejerciendo control de constitucionalidad sobre las normas y demás, aunque no lo estemos escribiendo en las sentencias. Es decir, siempre estamos verificando, todos los magistrados, todos los jueces de los órganos del Poder Judicial, siempre estamos verificando que estemos aplicando leyes que son constitucionales. Y no forzosamente tenemos que hacerlo explícito en las sentencias, que estamos dispensados por jurisprudencia de hacer eso. No necesitamos hacerlo. Podemos ejercer el control y hacer evidentes los argumentos de nuestro hallazgo de inconstitucionalidad con un mero alegato de las partes chiquitito, no necesitan decirnos todos los datos, y además no tenemos que hacer explícito nuestro análisis cuando es un análisis interno o de un análisis general de lo que está ocurriendo en la controversia. Sí me expliqué, ¿verdad? Sí. Bueno, yo ya no tengo nada más que comentar con ustedes. Tenemos 12 minutos, tenemos espacio para preguntas. Les voy a dejar en el Classroom 2 sentencias. Una es la sentencia Carla Pontigo y otra es la sentencia de acciones urgentes, que es la que les enseñé así rápido, para que sepan cuál fue el final de la historia respecto de las acciones urgentes, si eran obligatorias o no, porque el final de la novela no se los conté, y porque les recomiendo mucho ese último capítulo de la respuesta de por qué sí son o no son obligatorias, porque ahí hay un ejercicio de interpretación conforme integradora y se utilizan instrumentos que se han considerado tradicionalmente soft law. A ver cómo lo ven, ya me contarán, me mandarán mensajitos diciéndome mal, bien o para nada o lo que sea, ¿sí? Bueno, no sé si hay preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de viva voz? No hay nada en el chat, pero pues ahora es cuando, si tienen dudas, algún comentario, alguna aportación que les va a servir para su estudio en estos días, aprovechen a la magistrada que tenemos ahorita, la oportunidad de platicar con ella. Y oye, y nota al margen, bueno, la sentencia de Carla Pontigo, además de todo lo que ahorita, digo, es un buen ejemplo para el tema de hoy, pero también para perspectiva de género. Qué bonita quedó, ¿verdad? Qué bonita quedó. La autora, bueno, ¿qué te puedo decir? Pero es digamos que después de, o sea, Mariana Lima y Carla Pontigo sientan el parámetro en el caso de feminicidio y quedó muy bonita Carla Pontigo, así es que no se la pierdan de leer, de verdad sí. Oigan, pues si no hay preguntas, hagamos una recapitulación rápidamente. Hablamos de bloque, significa que tenemos un sistema de fuentes. Respecto a este bloque se predica la supremacía constitucional. Este bloque está formado por la Constitución y por los tratados internacionales de protección de derechos humanos, de acuerdo con el artículo 1 constitucional. El parámetro es la consecuencia de la existencia del bloque. Con el parámetro definimos el contenido y alcance de los derechos humanos y entonces decidimos si alguna actuación de autoridad o una ley se ajusta o no a ese parámetro. El artículo 1 constitucional nos da dos principios de interpretación, el principio persona y el principio de interpretación conforme. El principio de interpretación conforme puede ser interpretación sistémica para sacarle la vuelta a las restricciones constitucionales, puede ser integradora para conformar o hacer un parámetro de interpretación conforme en sentido estricto para hacer o garantizar que las normas puedan sobrevivir y que los debates o las tensiones entre legisladores y jueces queden reducidas a lo mínimo. Tenemos dos formas de control de constitucionalidad, un control de constitucionalidad concentrado que está a cargo de los órganos del Poder Judicial de la Federación, un sistema de control difuso de constitucionalidad que está a cargo de todos los jueces y juezas del país. Y algo que les voy a dejar como una pregunta es, ¿por qué la jurisprudencia puede ser objeto o no de control constitucional? ¿Por qué se ha dicho que no puede ser objeto de control constitucional? De control difuso de constitucionalidad.
¿Alguien quiere responder? ¿Quieren saber cuál es mi respuesta antipopular? Sí. Porque alguien tiene que cerrar el sistema. En un sistema de control difuso, de interpretaciones múltiples, así es en todas, todos nos asustamos, pero así es en todas las democracias constitucionales. Hay un intérprete último. No quisiera decir eso, pero ya lo dije. Entonces, a mí sí me hace sentido que la jurisprudencia no se pueda controlar convencionalmente. Claro. Y ya quedó grabado, ya todos mis amigos lo van a saber. Pero bueno, ese es como un primer hint, pero igual sí existen maneras de que sea la propia Corte la que abandone su jurisprudencia. Bueno, ya. Fabiola García tiene una petición, dice, magistrada, para el análisis comparativo del bloque y del parámetro en las sentencias, ¿podría obsequiarnos algunas recomendaciones? Gracias. Sí, por supuesto, yo se las paso con mucho gusto a Maru y a Armando para que se las suban a su Classroom. Muchas gracias, Adri. ¿Alguien No, más al quiere contrario. participar? Si no, pues darte las gracias, Adri, por Ay, no, al contrario. esta super clase buenísima y por tu tiempo y espero que sigamos viéndonos en otras oportunidades, también académicas, pero también en lo personal. Muchas gracias. Armando. Muchas gracias a ustedes de verdad, Armando. No, agradecerte, Adri, de verdad, la claridad con la que expones algo que a la mayoría de los jueces, magistrados y a algunos ministros se le dificulta entender es notable. Gracias, Ay, muchas gracias. Yo no sé si sentirme halagada porque creo que hay unas ministras a las que todo les cuesta trabajo entender. No, pero tu clase, como siempre, con esa claridad que te caracteriza, y de todas formas, si alguien en el estudio individual que realicen tiene alguna duda, que les surja, ya sea estudiando los textos, las sentencias que nos recomienda la magistrada, volviendo a ver esta sesión, pues con toda la confianza nos pueden enviar alguna pregunta y se la planteamos a la magistrada Adriana con mucho gusto, si nos Sí, permite. de verdad, con mucho gusto quedo a su disposición, de verdad. Gracias. Y pues Muchísimas muchísimas gracias. gracias. Pasen bonita noche. Igualmente, Adri, gracias a ti. Y a quienes están inscritos en el curso de secretarios, nos vemos mañana a las 10 de la mañana con la siguiente clase que es de perspectiva de género. A quienes están inscritos en actuarios, nos vemos el lunes. ¿Ok? Ok, En unos momentos les envío las ligas para ambas sesiones. Que tengan linda noche y nos vemos mañana. Gracias, Adri. gracias, bye. Besitos, bye, hasta luego.